Bueno, hoy conferencia de prensa, lo anticipaba Berli hace un rato, del gobernador de la provincia, anunciando no hay consulta popular por la reforma. La pregunta que todos nos hacemos es la misma que te decías vos, digo, ¿era el momento para una conferencia de prensa? Además tampoco era, convengamos, no era un anuncio, por Twitter lo podía haber hecho. Ayer hasta muchacho, no hay consenso. Ayer hasta las 12 de la noche estuvieron intentando convencer al fiscal de Estado que banque la idea de la consulta popular. Ajá. Digo, porque es un tema que no aparece ni en la conferencia de prensa, ni en el escrito y demás. El fiscal de Estado determinó que es un funcionario político, digamos, del espacio, digamos, claro. Y que terminó no haciéndolo. Hoy a la mañana le encontró algunos cuestionamientos, digamos, a cómo se iba a llevar adelante y demás, etcétera, etcétera, que lo podrían haber hecho igual, digamos, llevado adelante igual, pero que iba, de alguna manera, iba a tener eso en contra. Me parece un tema, digamos, no menor para ponerlo, porque es un tema que no apareció en la superficie, me parecía que estaba bueno para arrimarlo también. Pero bueno, pero está ahí. Es otro de los puntos de algo, como decís vos, una conferencia que vos decís, para esto, bueno, qué sé yo, no sé. Lo tenemos en línea telefónica al diputado provincial Rubén Galassi. Diputado, ¿cómo le va? Héctor Galeano, Juanma Berlanga, Juan Citroni, lo saludamos en ATP. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Al final no va a haber consulta popular con la reforma, lo estábamos debatiendo un poco acá en el piso. Nos sorprendió a nosotros el anuncio del gobernador. ¿Qué opinión tiene sobre este tema? No, opinión no tengo, comparto la decisión. Primero porque escuché lo que se decía recién, salvo que Berlanga haya estado anoche durmiendo con el fiscal de Estado y con Lipchi, no tiene cómo comprobar lo que dice, primero además porque no existió. Había un acuerdo del Poder Ejecutivo con el Tribunal y la consulta se podía realizar sin ningún problema. Así que, primero, yo respeto la tarea periodística, pero hay que ser precisos e informar seriamente. Y el gobernador levanta la consulta popular a partir de la furibunda campaña en contra que encabezó el Partido Justicialista. Que siempre se dicen reformistas, que siempre se dicen que quieren cambiar las cosas, que siempre dicen que quieren escuchar la voluntad del pueblo, pero cuando ven que no es como ellos quieren que sea, empiezan a poner trabas y empiezan a sembrar dudas. Sembraron dudas con el escrutinio provisorio. Como después sacaron más votos de lo que esperaban y nosotros respetamos esa voluntad popular, no dijeron nada y dijeron que estaba todo bien. Si el resultado no hubiese sido como ellos querían, hubiesen seguido insistiendo con el software y con no sé cuántas otras cosas que en Santa Fe funcionan como un ejemplo y que desde que está el Frente Progresista nunca más hubo que esperar escrutinios de 50 días para conocer quién era el gobernador y sistemas electorales que eran una vergüenza como la ley de Lema. Diputado, a lo mejor no, Juan Manuel Berlanga, ¿cómo le va? A lo mejor no escuchó todo lo que dije, porque lo que había aclarado es que la reforma la consulta se podía hacer igual. Sí, y escuché que dijo que hasta las 12 de la noche, y la verdad no sé de dónde saca eso, por eso digo, salvo que haya estado anoche en la misma pieza con Lipchi y Sacón, que además no estaban en la misma pieza, no sé cómo sabe que hasta las 12 lo estaban consultando. Bueno, vuelvo a insistir, que a lo mejor no me escuchó. Le paso si quiere el teléfono de Sacone para preguntarle, y vas a ver que el fiscal de Estado estaba de acuerdo con esto y que además no era necesario su dictamen. La consulta se levanta porque, insisto, había una furibunda campaña del Partido Justicialista, que no quiere escuchar la opinión de la gente. Cuando se quiso debatir en la Cámara de Diputados, dijeron que no porque era para la reelección. Cuando gobernaron 24 años con mayoría en ambas cámaras, nunca hicieron esfuerzo por habilitarla. Y termina, como siempre, con la historia repetida. Es mejor sostener el statu quo que tratar de avanzar institucionalmente en Santa Fe. ¿Puedo aclarar algo? Sí, adelante. Tiene además, creo que todo el programa para hacerlo una vez que yo corte. Bueno, listo. Lo aclaro después. No, pero a ver, Dale. Sigan ustedes nomás. A ver,
Diputado, nosotros llamamos para hacer una consulta, usted hace una valoración del trabajo periodístico de uno de nuestros colegas. No, me no parece hago que... una valoración, yo quiero que se diga la verdad. O sea, porque si usted antes de pero si usted no, presentarme a mí, pero si uno no de los nos periodistas dice que deja, si no nos anoche a deja las hablar, 12 de la diputado, va a noche ser Lipsi difícil. estuvo con sacones, yo le tengo que decir que eso no es verdad. Nada más, tengo el derecho de decirlo. Pero por supuesto, por eso lo dejamos decirlo. Ahora, Juan Manuel también tiene sus fuentes y estamos debatiendo un tema. Y lo que me gustaría que usted pero también una cosa escuche es lo que estamos debatiendo dar nosotros. Sí, me escucho, pero yo lo que quiero decir Perfecto. que lo que se dice no es verdad. Anoche no hubo ninguna reunión a las 12 de la noche entre el fiscal de Estado pidiéndole Es que eso no dijo nuestro compañero, diputado, no lo dijo eso nuestro compañero. ¿Usted escuchó que yo dije que hubo una reunión anoche hasta las 12 de la noche? Bueno, que se le estaba pidiendo... ¿Usted escuchó que yo dije que el fiscal dijo que no se podía hacer la reforma, la consulta? Parece que escuchó mal, pero bueno, está bien, no importa, no importa. Lo dejo que siga con mis compañeros, yo después claro. Se le pidió que Está bien, hasta anoche, a las 12 de la noche se le pedía al fiscal de Estado un dictamen. Me parece que eso es desviar Perfecto. el eje de la cuestión. No Bárbaro. se le pidió hasta anoche a las 12 de la noche un dictamen. Muy bien. Gracias, diputado, por esta comunicación. A ustedes. Hasta luego, el diputado Rubén Galassi. ¿Qué fue lo que pasó con la reforma? ¿Qué es lo que dice el fiscal de Estado, Pablo Sacone, respecto a la reforma? ¿Se podía hacer? ¿No se podía hacer? ¿Qué es lo que dice el fiscal de Estado? Yo vuelvo a insistir con la información como la estaba intentando de contar antes de la llamada telefónica. No se hizo ninguna mención en la conferencia de prensa ni en el escrito que se presentó de la opinión del fiscal de Estado, en donde hace algunas advertencias, que era lo que les estaba diciendo, respecto de algunos procederes, porque para que sea consulta popular tiene que ir a la legislatura, digamos, tiene que salir de allá, además. Entonces, lo que armaron fue un programa de consulta y demás, etcétera, en donde se puso una maquinaria en marcha muy rápida de cómo se iba a llevar adelante esta consulta popular, en donde había muchas cosas en debate, como por ejemplo era cómo le iban a poder pagarle a las autoridades de mesa. Con qué fondos, de qué manera, cómo se hacía para pagar y demás, etcétera, etcétera. Estas situaciones que estaban tratando de salvarlas porque fue algo que se hizo contramarcha, contra el reloj, digamos, poder montar el operativo, el andamiaje administrativo que le permitiera llevar adelante esta consulta. En ese proceso que se fue construyendo rápido en los últimos días, hubo objeciones en distintos puntos, digamos, viste que esto, cualquier procedimiento administrativo pasa por distintas situaciones hasta llegar a la fiscalía. Bueno, hubo varias de esas, que estamos hablando de cuestiones muy técnicas, digamos, como para andar explayándonos y gastar tiempo en esta situación. Los periodistas, muchas veces, algunas veces se ve que, bueno, Rubén Galassi es periodista, a lo mejor lo decía por experiencia propia, no necesitamos dormir ni con el gobernador ni con el fiscal de Estado para acceder a la información, igual no es necesario. Sería bastante ridículo que uno tenga que estar en cada lugar de los hechos que informa, ¿no? ¿Se imagina plantearlo de ese modo? Bueno, no obstante, esa información que yo les contaba, que es, por supuesto que la ratifico además, fue de esa manera, llevó a que el fiscal termine emitiendo un dictamen hoy a primera hora de la mañana, que fue la primer pieza que se movió de la mañana con este tema, desde el punto de vista administrativo, político y demás, previo a la conferencia, fue el dictamen del fiscal. Fue lo primero que pasó hoy muy temprano a la mañana. A lo mejor la información que yo tengo era errónea y no fue hasta las 12, a lo mejor fue hasta las 11:30 de la noche, puede ser, pueden tener razón, 11:45, a lo mejor 11:50, a lo mejor puede llegar a ser. Y hoy a primera hora apareció este escrito de Sacone, donde objetaba algunas de estas cuestiones que te estoy diciendo administrativas, de dónde va a ir uno, cuestiones. Pregunto algo, ¿alguna vez se hizo junto con unas elecciones alguna consulta popular de cualquier tipo? Yo no me acuerdo. A nivel provincial no. A nivel provincial la verdad que no me acuerdo. Bueno, ¿tiene viso de constitucionalidad, de legalidad, que se pueda meter en el medio de un proceso electoral alguna consulta popular? ¿O esos eran algunos de los interrogantes que se estaban planteando puertas adentro dentro del Frente Progresista con el fiscal de Estado? Bueno, mira, el instituto, ahora que yo no seguí el proceso de cerca, pero ahora que recuerdo, el Instituto de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de Santa Fe
consideró que la propuesta tal como estaba hecha tenía vicios de ilegalidad. Claro, bueno. Vicios de ilegalidad. Segundo, no solo fue para el colegio, agregar eso. sino que además... Y no tiene que ver con, digamos, una posición del peronismo. No por eso, porque todo lo del peronismo es esa parte, es una opinión de Galassi. No, el peronismo tuvo una pública intención de boicotear la reforma. Después será con Sí. argumentos. Está bien, Claro, pero- bueno, claro, eso es real. Pero estamos discutiendo una cuestión de fondo. Pero digamos. estamos hablando del Instituto de Derecho Constitucional de un colegio de abogados. claro. Ya lo estás poniendo al lado de un partido político. Y te sumo la opinión de varios constitucionalistas, entre ellos Domingo Rondina, por ejemplo, reconocido y consultado por el propio Frente Progresista ante algunas cuestiones, que de un principio dijo es inconstitucional hacer esto. Digamos, Sí, bueno, pero- seguramente después habrá otra parte de la biblioteca que dirá, no, sí, está bien, no pasa nada, pero estaba cuestionada la cuestión de fondo. Sí, y después durante el proceso, yo tomo la opinión recién de Galassi, que planteaba lo del Partido Justicialista, que planteaba que boicoteó constantemente la reforma. Tampoco hubo mucho énfasis de los diputados del Frente Progresista en la reforma. Por eso me llamó la atención. A lo mejor si defendían con tanto énfasis como recién la reforma, capaz que se la sacaban a Lischia, la reforma constitucional, ¿no? Porque yo recuerdo, ¿se acuerdan ustedes cuando cubríamos que estaba en discusión el tema, si se llevaba adelante, ¿no? Y demás. No salían los legisladores del Frente Progresista a rasgarse la vestidura y decir queremos la reforma que dice nuestro gobernador. Al contrario, hubo mucho silencio de radio. Por lo bajo, además, se decía que se la estaban. Que las internas que había entre Bonfatti y Lifchi llevaban a que Bueno, sea eso lo que no. ¿Cómo lo se podía no salvar terminaba la convocatoria? cuajando, ¿no? Eso es lo que no te entiendo, Juanma. Sí. ¿Cómo podía salvar la provincia la convocatoria? ¿O la pasaba por la legislatura? ¿O qué hacía? Había un proyecto para que pase por la legislatura, que de hecho fue la propuesta que le había hecho. Hay un proyecto que presentó el diputado Mirabella un tiempo atrás. Sí. El Hoy lo año, mencionó, es más, ¿sí? el año pasado, Hoy lo mencionó Liz. en donde proponía la consulta popular para las elecciones y demás, y que fue, yo al menos lo que escuché a Perotti plantear fue che, pásenlo por la legislatura y demás. Pero tenía una cuestión para aclarar sobre el proyecto de Mirabella. sí. Mirabella proponía que lo que resulte de esa consulta popular sea Sea vinculante. vinculante, sí. Y eso, Y eso también estaba- es inconstitucional. Sí, Por lo sí, menos, sí. según los especialistas, tenía aviso de Sí. ilegalidad o Lo inconstitucionalidad. que había escuchado en una entrevista a Perotti era, bueno, si no están de acuerdo con eso, envíenlo urgente a la legislatura, debatámoslo, tratémoslo y saquémoslo. Lo que había un tema muy de discusión. Yo voy a tratar de mantener al margen de la disputa política que hay en el medio de esto, pero sí plantear un tema. La idea de llevemos la consulta popular a la elección para que aprovechemos que se pone en marcha todo el mecanismo electoral, aprovechemos y hagámoslo ahí, digamos, que me parece una buena idea, en definitiva, discutís una cosa más y demás. Tenía que ver también con una cuestión de guita, de costos, de decir, che, no gastemos más plata en hacer una consulta y demás. Y una de las cosas que más estaba en tela de discusión en estos días, y por lo cual hasta anoche se llevó adelante, después trataremos de afinar la hora, si era a las 12 de la noche o las 11:49, tenía que ver con esto de, se había armado la decisión de que hayan otras autoridades, distintas a las autoridades de mesa, con otra UTNA, diría un jurista santafesino, y la discusión de lo que se había entramado, armado, cómo le iban a pagar a esos nuevos presidentes de mesa y autoridades de esa mesa para estar allí y demás, y con quién se iba a hacer. Se iba a hacer con funcionarios, se iba a convocar a otra gente y demás. Y allí donde aparecía, imagino que Galassi hará referencia a eso, o el socialismo hará referencia a eso, que lo veía como una chicana por parte del peronismo, y el peronismo decía, no, era, va a haber funcionarios de la provincia en las mesas de elección, en la otra urna, y que además se les va a pagar y demás. Esto puede afectar el proceso. ¿Qué pasa si no va el presidente de mesa de la elección normal, digamos, de la elección general? ¿Quién va a tener? En eso estaba montado un poco la sospecha y esta situación que planteaba Galassi, que era una discusión que se estaba planteando allí y que era real. Hoy en la reunión que hubo también, que no, lo voy a aclarar de entrada, yo no estuve ni anoche con el gobernador, ni anoche con el fiscal de Estado, ni tampoco estuve hoy en la reunión que tuvieron con
distintos funcionarios del gobierno y legisladores provinciales. No estuve ahí sentado, pero por la información que pude recabar, que es lo que más o menos hacemos los periodistas todo el tiempo, no estaban todos tan de acuerdo tampoco con la reforma, con la consulta para la reforma. No había una unanimidad de situación. Porque a lo mejor, viste, capaz que si estaban todos de acuerdo, decían Scrum, lo llevaban adelante. Pero no había tampoco, a pesar de que no estuve ahí, digamos, ¿no? Pero bueno. Yo tengo dos preguntas, una ya me la hago Rápido, siempre. así cerramos. Si se puede gobernar esta provincia sin reforma de la Constitución, tranquilamente se puede gobernar. Y la segunda es, la reforma que pretende incorporar nuevos derechos y nuevas maneras de controlar a los poderes, al legislativo, al judicial y al ejecutivo. ¿Los derechos y las atribuciones que tengan que ver con los controles se compulsan? No. ¿De qué estamos hablando entonces? Tal cual. Pero me parece lo más, Bueno, me parece la mejor definición. Pero vos estás yendo a una cuestión de fondo, Pero digamos, además, de esta pero situación. escúchame, ¿Cómo va a compulsar si quiero o no más derechos? Pero yo además te hago una pregunta. Los derechos de más a compulsar, yo estoy 100% de acuerdo con lo que vos decís. Pero además de eso, todos los que nos están mirando en este momento del programa, usted que nos está mirando, ¿tienen claro usted por qué cree que sí o que no hay que reformar la Constitución como para usted ser consultado y ir a una urna en el medio? Además tiene que decidir quién va a gobernar y demás y poner su opinión. Eso tiene mucho depende, Juan. Bueno, seguro depende, que sí, seguro que sí. Pero pongamos que sí o que no, independientemente. Pero es otro tema. La ¿no? reforma la tiene que habilitar el gobernador y la tiene que tratar la legislatura. Y tienen que generar los acuerdos políticos. supuesto. La gente después estará de acuerdo o no. Es un tema de la política, no es un tema de la calle. Entonces, también... Perdón, y es un y con esto me sumo al argumento, yo creo que hay que reformar la Constitución. Yo también. La verdad que a mí me importaba muy poco si había o no una urna, porque me parece que es un tema de la política. Pero, no es un tema que, bueno, consulta, no consulta. No. Si no consiguen los acuerdos, está fracasando la política. Sí. Evidentemente. Y me suma a esto, y hasta me pongo del lado del Frente Progresista en el sentido de, bueno, nunca es el tiempo, y aquel argumento que muchos sectores políticos utilizaban, no, la gente en la calle no habla de la reforma, y no importa si habla o no habla de la reforma. Es importante, están los consensos políticos, es una decisión de la política, avancen con la reforma de la Constitución, y del lado del frente, con todos los procesos que deben tener. Y del lado del frente también estuvo siempre al lado de enfrente de quien no gobierna, de quien es oposición, él, cada vez que vinieron con la reforma, querían plantear la reelección del gobernador. Digamos, también digo, pongámoslo esto. Pero es la política la que tiene que dar. Por las dudas quiero aclarar no la algo. gente en la urna. Yo estoy súper de acuerdo con que hay que reformar la Constitución. Yo también. Estoy a favor, lo he manifestado. Estoy súper emocionado. No, tampoco emocionado, pero estoy de acuerdo. Se puede gobernar tranquilamente.